Hola, soy el doctor Marco Antonio Sánchez Rentería, médico psiquiatra desde hace 40 años. Voy a tratar de hablar un poco de uno de los trastornos de la conducta alimenticia más frecuentes. ¿Cómo los psiquiatras diagnosticamos una anorexia nerviosa? Fundamentalmente podemos utilizar los criterios diagnósticos de la Asociación Psiquiátrica Americana en su manual de diagnóstico y estadística, que en breve se llama el DSM-5, o sea, en su quinta edición. La anorexia nerviosa, según el criterio A que aparece en esta publicación, se refiere a restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado. El inciso B establece que hay un miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso definitivamente bajo. El criterio C establece: hay alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Hay fundamentalmente dos tipos. Uno es el tipo restrictivo. Durante los últimos 3 meses, la persona no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno y/o el ejercicio excesivo. El tipo con atracones, purgas. Durante los últimos 3 meses, el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. De acuerdo a estos criterios, también debemos determinar si está en una remisión parcial o total. Cuando hablamos de remisión parcial es después de haberse cumplido todos los criterios para la anorexia nerviosa. El criterio A, o sea, el peso corporal bajo, no se ha cumplido durante un periodo continuado que pudiéramos hacer de 1 año. Y el criterio B, o sea, el miedo intenso a aumentar de peso o a engordar, o comportamiento que interfiere en el aumento de peso, o el criterio C, alteración de la autopercepción del peso y de la constitución. Esto pues se refiere a una remisión parcial. Por otro lado, hablar de remisión total es después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la anorexia nerviosa, no ha cumplido ninguno de los criterios durante un periodo mínimo, pudiéramos decir, de 1 año. ¿Cómo se establece la gravedad de la anorexia nerviosa? Para esto generalmente se toma en consideración el índice de masa corporal, el IMC. Se considera leve cuando es mayor a 17. Se considera moderado cuando es entre 16 y 16.9. Se considera grave cuando el índice de masa corporal es entre 15 y 15.9. Y se considera extremo cuando el índice de masa corporal
está por debajo de 15. Un estudio de 2007 preguntó a 9.282 estadounidenses sobre una variedad de afecciones de salud mental, incluidos los trastornos alimentarios. Los resultados publicados en Biological Psychiatry encontraron que el 0.9% de las mujeres y el 0.3% de los hombres tenían anorexia durante su vida. Cuando los investigadores siguieron a un grupo de 496 niñas adolescentes durante 8 años, hasta que cumplieron 20, encontraron el 5.2% de las niñas cumplieron con los criterios de anorexia, bulimia o trastorno por atracón compulsivo del DSM-5. Cuando los investigadores incluyeron síntomas inespecíficos del trastorno alimentario, un total de 13.2% de las niñas habían sufrido un trastorno alimentario de acuerdo a este manual de diagnóstico a los 20 años. Un estudio también encontró que el 35% de las mujeres y el 10% de los atletas universitarios en la Unión Americana corrían el riesgo de anorexia nerviosa, y el 58% de las mujeres y el 38% de los atletas universitarios varones corrían el riesgo de padecer bulimia. He ahí esto que es bien importante. En nuestro país, en México, los trastornos de la conducta alimenticia han aumentado su frecuencia en un 300% en los últimos 20 años. Gracias por escuchar nuestro podcast. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast, de Spotify, de Google, en fin, la que a ustedes les sea más común y que sigan. Seguiremos hablando de esto en próximos podcasts.